Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hacer un programa en el cual, al momento de ejecutar el programa, nos pide introducir una palabra y al final nos va a mostrar esa palabra con sus caracteres aleatorios. Para eso vamos a hacer uso de un método de la clase Maths. Y voy a aclarar algo del video anterior, que si no lo has visto te recomiendo mucho que lo veas. Bueno, voy a comenzar. Tengo aquí esta clase, bueno, más bien dicho, el proyecto ejercicio Java y en el paquete ejercicio Java que he estado utilizando en los videos anteriores, pues ahí he creado una clase llamada palabra aleatoria 2. Esta clase palabra aleatoria es del video anterior y esta palabra aleatoria 2 es de esta. Entonces tengo esta clase llamada palabra aleatoria 2 y dentro de esta clase que aquí abre su llave y hasta acá cierra, pues tengo al método main. Podemos ver aquí. Todo el código está dentro del método main, ¿sí? Entonces voy a comenzar. Primero aquí estoy haciendo la declaración del arreglo. Estoy diciendo que ese tipo es string, pero aún no lo he creado. Los arreglos pues se crean con el operador new. Solamente estoy declarándolo. Aquí en esta parte, en la línea 17, estoy creando un objeto de tipo scanner. Esto es para poder invocar a los métodos que nos van a permitir que se nos lea lo que hemos tecleado nosotros con nuestro teclado. Es decir, la entrada de datos. Luego va a aparecer un mensaje en esta línea 18 que va a decir introduce una palabra. Ya en esta parte, en la línea 19, ¿qué está pasando? Bueno, estamos declarando una palabra, una variable llamada palabra. Este es el nombre de la variable palabra de tipo string. Y aquí, ¿qué está pasando? Bueno, CS, nuestro objeto, CS de tipo scanner, invoca el método nextLine que nos va a leer esa palabra. Entonces, lo que se nos lea, que tecleamos nosotros, esa palabra, con el operador de asignación la vamos a almacenar en nuestra variable llamada palabra de tipo string. Entonces, aquí se va a almacenar lo que nosotros tecleemos, el string. En la línea 20 estoy declarando una variable llamada tam de tipo entera. Esta variable nos va a almacenar el tamaño de nuestra palabra. Por ejemplo, si nosotros introducimos la palabra guitarra, esta variable tam nos va a almacenar el número 8, que es el tamaño de la palabra, es decir, cuántas letras tiene esa palabra. Entonces, primero pues nuestra variable, a aclarar algo, que las variables de tipo string son tratadas como objetos y las cadenas de texto se tratan como objetos y por eso podemos invocar a los métodos. Entonces, invocamos al método length con nuestra variable palabra, invocamos al método length. Entonces, este método length nos va a devolver el tamaño de la palabra, es decir, cuántos caracteres, cuántas letras tiene esa palabra. Y vamos a suponer que detectó que una palabra tiene 4 letras. Bueno, con el operador de asignación lo vamos a almacenar en la variable tam, que es de tipo entera, que nos va a almacenar pues cuántas letras tiene esa palabra. Entonces, vamos a suponer, para este ejemplo, nada más, vamos a suponer que nosotros introducimos la palabra que podría ser, no, algo más cortito, naranja, ¿sí? Naranja. O guitarra, sí, guitarra, guitarra. Vamos a suponer que introducimos la palabra guitarra. Entonces, ¿cuál es el tamaño de esa palabra? Pues con esto, .length nos va a devolver el tamaño. ¿Cuántas letras tiene? Pues 8. Y lo va a almacenar, con el operador de asignación se va a almacenar en la variable tam de tipo entera. Entonces, esta variable tam almacenaría el tamaño de la palabra, que en este caso es 8, ¿sí? Entonces voy a poner aquí tam es igual a 8, ¿sí? Ahora, aquí en esta parte es cuando ya estamos creando el arreglo con el operador new string y entre corchetes ponemos tam, ¿qué nos almacena? Pues en este caso 8, pero puede ser cualquier otro número dependiendo de la palabra que ustedes tecleen. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que estamos creando nuestro arreglo y va a tener 8 posiciones, es decir, un arreglo de 8 posiciones para poder almacenar 8 caracteres. Es decir, les voy a hacer un dibujito rápido. Vamos a suponer, pues nosotros teclamos la palabra guitarra, entonces, dependiendo
la palabra que introduzcamos se va a crear un tamaño de arreglo. En este caso, la palabra es guitarra, tiene 8 caracteres, tam es igual a 8 y se crea el arreglo de 8 posiciones, desde la posición 0 hasta la posición 7. Aquí, en cada posición del arreglo vamos a almacenar un carácter, es decir, aquí iría la letra G, aquí iría la letra U, aquí la letra I, aquí la letra T, etcétera. ¿Sí? En cada posición del arreglo de este array vamos a almacenar una letra, un carácter. Entonces, aquí estamos creando el arreglo de 8 posiciones. Luego va a aparecer en pantalla, vemos en la línea 22, va a aparecer la palabra tiene y concatenamos la variable, es decir, va a aparecer la palabra tiene 8, el valor de tam, 8 caracteres. Luego comienza su ejecución del ciclo for y estamos diciendo que la variable i comienza en 0, ¿sí? I es igual a 0. Luego aquí, con nuestra palabra, es decir, lo que hay almacenado en palabra, porque palabra, pues como les dije, es una cadena de texto, nuestra variable palabra, y las cadenas de texto son tratadas como objetos y pueden invocar a métodos. Entonces, invocamos al método charAt. Este método charAt nos va a, ¿cómo se llama la palabra? A obtener el carácter y como argumento le pasamos el valor de i. ¿Sí? ¿Cuánto vale i? Pues inicialmente 0, le estamos pasando en este caso el valor de 0. Quiere decir que este método charAt me va a me va a devolver lo que hay en la posición 0 de mi palabra. Es decir, suponiendo que nosotros, voy a poner aquí, guitarra. ¿Sí? Entonces, en la posición 0, pues está la G, ¿no? Voy a ponerla con otro color. Está la C, en la posición 1 está la U, en la posición 2 está la I, en la posición 3 está la 3, la T, en la posición 4 está la A, en la posición 5 está la R, en la posición 6 hay otra R, en la posición 7 está la letra A, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues palabra punto charAt le pasamos el valor de i. ¿Cuánto vale i? Pues inicialmente es 0, pues pusimos que el ciclo for, la i comienza en 0. Me va a devolver lo que hay en la posición 0 de la palabra que introducimos, es decir, en este caso la g. Y con el operador de asignación lo va a almacenar en esta variable llamada a. Ese es el nombre de la variable, pero ¿saben qué? Le voy a llamar carácter, para que no se confundan, ¿sí? Carácter. Entonces, lo que encuentra en la posición 0 de esa palabra lo almacena en nuestra variable llamada carácter. ¿Qué contiene carácter ahorita? Un dato de tipo char, que es la letra G. Entonces, pero si nosotros queremos almacenar esa letra G es un char. No vamos a poder almacenarlo en nuestro arreglo de tipo string. Por lo tanto, hacemos una conversión string con el método valueOf, ¿sí? String.valueOf, y le pasamos nuestra variable carácter, que es pues G, ¿no? Y luego con el operador de asignación almacenamos esa G que ya está convertida a string porque primero era un char y luego lo convierte en string. Bueno, pues lo almacena con el operador de asignación en nuestro arreglo string llamado AR en la posición en la que está ahí. ¿En qué posición está ahí? Pues en la 0, ¿no? Entonces, en la posición 0, aquí, voy a poner otro color, vamos a almacenar esa letra G. ¿Sí? Luego, está muy separado esto. ¿Qué pasa? Pues el ciclo for pues, se repite, ¿no? En la siguiente iteración, pues el valor de i pues, ya está incrementado, se incrementa 1 porque se va a ir incrementando en un 1. Y ahora lo mismo, palabra.charAt, le pasamos la i. ¿Cuánto vale i? Pues ahora vale 1. Bueno, pues va a obtener lo que hay en la posición 1 de nuestra palabra, que es guitarra en este caso. Es la u, ¿no? Entonces, esa u, con el operador de asignación, la almacena en nuestra variable de tipo char llamada carácter. Es decir, que la variable carácter ahora tiene la letra u almacenada. Luego lo convertimos a string, esa u, con string.valueOf le pasamos nuestra variable de carácter, lo convierte en string y ahora sí lo podemos almacenar en nuestro arreglo de tipo string llamado AR en la posición en la que está ahí. ¿En qué posición está ahí? Pues en la 1. O sea que en la posición 1 va a almacenar esa letra u, ¿sí? Luego, pues el ciclo for vuelve a ejecutarse,
lo que las instrucciones dentro del for, la i se incrementa 2 y lo mismo, palabra.charat me va a obtener lo que hay en la posición i. ¿Cuánto vale i? Pues 2. Lo que hay en la posición 2 lo va a almacenar aquí en carácter y luego lo convierte con string.valueOf a string, lo almacena en el arreglo AR en la posición i. ¿Cuánto vale i? Pues 2. Aquí va a almacenar esa i, es una i, ¿no? Y así esto se va a repetir desde i igual a 0 mientras que la i sea menor que tam. ¿Cuánto es el valor de tam? Pues 8. Es decir, mientras la i sea menor que 8, es decir, que desde 0, desde i0 hasta i7, es decir, cuando esta i valga 7, va a ser su última iteración, repetición, y ya que la i se incremente a 8, este ciclo for va a finalizar sin llegar a ejecutarse esto, porque ya dejaría de cumplirse la condición para que el ciclo for se esté ejecutando. Entonces, después de esto, pues finaliza el ciclo for y vamos a suponer que ya llenamos todo nuestro arreglo, carácter por carácter. Ay, qué difícil es escribir. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro arreglo lleno, ¿qué pasa? Comienza a ejecutarse el siguiente ciclo for. Tengo un poco desordenado aquí. Entonces la i comienza en 0 de igual manera. Y aquí con mat.random, el método random que pertenece a la clase mat, nos va a dar un número aleatorio de entre 0 y 1, sin llegar al 1. Es decir, vamos a suponer valores desde 0 hasta el 0.9999, pero sin llegar al 1, ¿sí? Desde 0 y valores menores que 1, con muchas decimales. Aquí he hecho algo para que vayan viendo lo que va mostrando. Ahorita lo voy a quitar esta parte. Vamos a suponer que ya voy a ejecutar el programa para que comprendan un poquito esto, a qué me refiero. Si me pide introducir una palabra, voy a introducir la palabra guitarra. Y quiero que vean, ¿sí? Aquí, mat.random nos da un número aleatorio entre 0 y menor que 1, ¿no? Y lo que obtenga es un double, lo almacenamos en la variable var de tipo double. Primero, pues, introducimos guitarra, luego me dice, la palabra tiene 8 caracteres. Valor de var, aquí en var almacenamos lo que nos devuelve mat.random, ¿sí? Y lo imprimimos aquí solamente para que vean lo que hace. Ahorita voy a quitar esta parte. ¿Qué me dio mat.random en la primera ejecución, iteración del ciclo for? For ahorita está en i igual a 0, ¿sí? Entonces, valor de var, o sea que mat.random con i igual a 0 en el ciclo for me da 0.6014 y todos estos decimales. ¿Sí? Luego, pues lo imprimí aquí en la línea 31. Luego aquí estoy utilizando el método floor que pertenece a la clase maths. Este método floor es como el round que me va a redondear, me va a redondear el valor, me lo va a redondear, pero hacia abajo. El método random lo redondeaba hacia abajo o hacia arriba dependiendo qué tan cercano estaba, ¿no? Pues el método floor lo redondea hacia abajo y les voy a decir por qué estoy utilizando este método. Porque tiene una explicación que se me generaba una excepción ya que había una ocasión en la que se sobrepasaba el, el valor ¿cómo se le llama? Del arreglo, ¿sí? Entonces me conviene más utilizar floor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este método mat.floor, aquí lo que está haciendo es que lo que está entre los paréntesis me lo va a redondear, pero hacia abajo, ¿sí? Entonces, dentro del paréntesis vemos que hay una multiplicación de var. ¿Cuánto es var? Pues primero 0.6014 y todo esto. Pues esto lo multiplica por el tamaño del arreglo. ¿Cuánto es el tamaño del arreglo? El tamaño del arreglo es de 8, ¿sí? La palabra guitarra tiene 8, entonces se multiplica 0.60 y todo esto 0.60 por 8. ¿Y cuánto les da eso? 0.60 por 8 es 4.8, ¿no? Bueno, lo podemos ver aquí en la calculadora. 0.60 por 8 es 4.8, ¿sí? Pero
como les dije, este método floor de la clase math lo va a redondear hacia abajo. O sea, si es 4.8 lo va a redondear hacia 4. ¿Sí? Entonces lo convertimos a entero porque esto nos devuelve un double. Math.floor nos devuelve un double. Entonces, math.floor, lo que está dentro del paréntesis, o sea, esta multiplicación la va a redondear hacia abajo. Si es 4.8 el resultado de bar por tam, lo redondea hacia abajo y es un 4. O sea, 4 y feria con decimales, pero lo va a redondear hacia abajo, ¿sí? Entonces, lo que haya redondeado hacia abajo lo vamos a almacenar con el operador de asignación en la variable numRandom, aunque aquí le voy a cambiar el nombre de la variable porque no estoy utilizando ya no estoy utilizando ¿cómo se le llama? El método random. Bueno, en esta variable va a almacenar el resultado de esto, que es el número hacia abajo 4, ¿sí? Y luego me lo imprime aquí, valor de numRandom pues 4, y aquí vemos que lo redondeó a 4. Y luego en la siguiente, ¿saben qué? Lo voy a mejorar esto, lo voy a mejorar. Voy a poner valor de i para que vayan viendo que en cada iteración, valor de i, y me va a imprimir el valor de i, o sea, para que sepan cómo va a funcionar esto. Introduce una palabra, devuelvan a la guitarra, y ahora me van a aparecer diferentes valores porque esto es aleatorio, ¿sí? Es aleatorio, entonces. La palabra tiene 8 caracteres. El valor de i, cuando i vale 0, esta parte, valor de var, o sea, me da esto. Y se redondea, en esta parte se redondea a 3, o sea, hacia abajo. O sea, el valor de var es esto, ¿no? Var es math.random. Bueno, me imprime ese valor. Luego, en esta parte lo redondea, pero esa variable var, que es 0. En este caso 4397, lo multiplica por tam, que es 8. Y lo que me da lo redondea hacia abajo y lo almacena aquí. Eso con i igual a 0. Luego, con i igual a 1, ¿qué es lo que hace? Me da otro número aleatorio con math.random. Y luego ese número aleatorio que es var lo multiplica por tam, que es 8. Y lo que me dé con math.floor lo redondeamos hacia abajo y lo almacenamos en esta variable. Y así, o sea, espero haya quedado clara la idea, el funcionamiento de esto. Bueno, ahora voy a quitar esta parte. Esta parte la voy a quitar, voy a quitar esto. Y aquí le voy a cambiar el nombre a la variable numRandom. O lo voy a dejar así, lo de menos el nombre de la variable. Cada quien la modifica a su modo. Entonces, esto también lo voy a quitar. Solamente querían que vieran el funcionamiento. Bueno, ahora, después vimos aquí que se ejecutó el ciclo for con i igual a 0, ¿no? Aquí me dio un número aleatorio y lo almacenó en esta variable var, ¿sí? Luego, ese número aleatorio que me dio, dentro de math.floor, ese número aleatorio lo multiplicamos por tam, ¿sí? Entonces, lo que nos dé esta multiplicación con math.floor lo vamos a redondear hacia abajo. Si me dio 4.9, pues a 4 se va a redondear. Y lo vamos a almacenar aquí en esta variable numRandom. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que nos dio 0.6, lo multiplicamos por tam, pues es 4.8. Entonces, math.floor lo va a redondear a 4 y lo que nos dé lo almacenamos en numRandom. O sea, vamos a suponer que numRandom contiene el valor de 4. ¿Sí? Entonces, esta parte lo voy a quitar. Esto lo voy a quitar. Y luego aquí me va a imprimir el arreglo, pero en la posición numRandom. Es decir, vamos a suponer que numRandom vale 4, pues me va a imprimir lo de la posición 4. Es decir, me va a imprimir la letra A. Se vuelve a repetir el ciclo for, la i se incrementa a 1. ¿Y qué pasa? Lo mismo, math.random me va a dar un número aleatorio. Vamos a suponer que me da el 0.1, pero claro, tiene más decimales, pero vamos a suponer que me dio el 0.1. Bueno, el 0.1 lo almacenamos aquí, ¿sí? Y luego, dentro de este paréntesis, ese 0.1 lo multiplicamos por el tamaño del arreglo. O sea, 0.1 por 8 es 0.8. Bueno, ese 0.8 math.floor los va a redondear, pero hacia abajo. O sea que lo va a redondear a 0, ¿sí? A 0. Entonces ese 0 lo vamos a almacenar aquí. Y luego aquí se me va a imprimir el arreglo en la posición numRandom, es decir, en la posición 0. Es decir, la G.
me va a imprimir la letra G. Y así va a estar funcionando hasta que el ciclo for dé todas sus iteraciones. ¿Sí? Entonces esto me va a ir mostrando palabras aleatorias. Ahora les voy a mostrar la ejecución de esto. Introduce una palabra, voy a almacenar la palabra guitarra. Y vemos la palabra con las letras aleatorias. Y estas son unas, pero en cada vez, como es aleatorio, no sabemos cómo me las va a imprimir. Me las puede imprimir de diferentes modos, vemos que va cambiando. Entonces, este es el funcionamiento. Realmente conviene, según mi lógica, porque es lo que estuve analizando, porque estaba utilizando el método Round y miraba que se me generaba en algunas ocasiones una excepción y ya luego empecé a utilizar este método porque leí que redondeé hacia abajo, hice según mis cuentas yo y pues ya no me produció problemas, ¿no? Entonces espero que este video te haya ayudado. Nos vemos, chao.